Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de un libro titulado Último día de un condenado a muerte, del autor francés Victor Hugo. Se publicó en 1829 y pertenece a la primera etapa del escritor como novelista. Recordemos que Los Miserables, el título más famoso de Victor Hugo, se publicó en 1862, más de 30 años después de este libro. Así que esta es la primera etapa de Victor Hugo como novelista. La edición está un poco destartalada, porque cuando terminé de leerla, la dejé así. Ok, bueno, lo importante es que me gustó y la disfruté. No importa cómo quedó el libro después de la lectura. Bien, Último día a un condenado a muerte se publicó en un inicio sin el nombre del autor, es decir, como anónimo, y contaba con el siguiente prefacio. Esto es muy interesante porque este prefacio es el de la primera edición de 1829 y es cortito, pero dice mucho. Se los leo. Hay dos maneras de explicar la existencia de este libro. O hubo, en efecto, un fajo de hojas amarillas de tamaño desigual en las que se encontraban registrados uno por uno los últimos pensamientos de algún desventurado, o existió un hombre, un soñador, que se dedicó a observar la naturaleza en provecho del arte, un filósofo, un poeta, qué sé yo, cuya fantasía fue la presente idea, y que lo atrapó, o más bien se dejó atrapar por ella, y que sólo pudo desembarazarse de ésta vertiéndola en un libro. De estas dos explicaciones, que el lector elija la que quiera. Me encanta este prefacio, porque en este pequeño texto Victor Hugo busca explicar la idea general de la obra, es decir, dar la impresión de que realmente un condenado a muerte dejó su testimonio por escrito día a día, y que esos textos fueron encontrados y luego publicados. Esa es la idea general, es el artificio que el escritor utiliza para contar esta historia. Y luego nos cuenta la verdadera razón de escribir esto, que es la de tener algo que decir sobre un tema en particular y que no puede expresarlo de mejor manera que por medio de la novela. Por eso, en el prefacio dice: de estas dos explicaciones, que el lector elija la que quiera, porque la primera es una ficción planteada y la segunda el motivo. Las dos son correctas, la ficción y el motivo. En este pequeño texto maravilloso de Victor Hugo, resulta que además de este prefacio viene incluido otro en el libro, pero al final de la obra, luego de que uno termina la novela, viene un segundo prefacio que es de 1832. Este es más extenso y se incorpora cuando la obra ya lleva el nombre de Victor Hugo en ella, ya no es anónima, tiene su autor. Las razones de este segundo prefacio es explicar con detalle la razón de la publicación de este libro, que no es más que la de hacer un llamado a abolir la pena de muerte. Y no solo a los de clase alta, sino a todo ser humano. Victor Hugo lo especifica muy bien en este prefacio, porque las pocas veces que se tocó el tema de la abolición de la pena de muerte fue justamente cuando personas importantes habían sido sentenciados a ella. Claro, personas de clase alta. Lo que a él le parecía totalmente injusto, la abolición de la pena de muerte debía ser para todo tipo de persona, es decir, para un ser humano común y corriente.
Les voy a leer un fragmento. Aquí Víctor Hugo lo dice claramente. Dice, este es del prefacio de 1832. Parte aquí. El autor puede hoy desenmascarar la idea política, la idea social que había querido popularizar, bajo esta inocente y cándida forma literaria. Declara, inocente y cándida, qué bonito, qué bonito Víctor Hugo, bajo esta inocente y cándida forma literaria, la novela, ¿verdad? Declara, pues, o más bien reconoce abiertamente que último día de un condenado a muerte no es otra cosa que un alegato, directo o indirecto, como se quiera, a favor de la abolición de la pena de muerte, lo que lo ha llevado a escribirlo, lo que quisiera que la posteridad viese en su obra, si alguna vez se ocupa de algo tan simple, no es la defensa especial y siempre fácil y siempre transitoria de tal o cual acusado en concreto, sino la defensa general y permanente de todos los acusados presentes y futuros. ¿Ven? Para todo el mundo. Voy a correr un poquito está muy grande este libro. Este deseo de abolir la pena de muerte fue calando poco a poco en Víctor Hugo desde que era muy pequeño. Si bien la toma de la Bastilla fue en 1793 y Víctor Hugo nace 13 años después de aquel hecho, en 1802, él crece irremediablemente en un clima político turbulento y extremadamente cruel, influido por esta revolución, la Revolución Francesa. El presenciar las ejecuciones públicas lo motivan definitivamente a escribir este alegato, pero a través del arte de la novela, un arte que tiene el poder de poner a las personas en los zapatos de los demás. En este caso, en los zapatos de los condenados a muerte. Es por ello que la obra está narrada en primera persona, para que nos enteremos de primera mano el infierno físico y mental al que es sometida una persona en aquella desdichada situación. Un ejemplo de lo que nos quiere hacer ver Víctor Hugo. ¿Qué es lo que siente un condenado a muerte? ¿Qué piensa? ¿Qué ve? Claro, está narrado por este maestro del romanticismo. Fíjense en este texto, es genial. A mi alrededor todo es prisión. Veo la prisión bajo todas las formas. Bajo la forma humana, igual que bajo la forma de la puerta o del cerrojo. Esta pared es la prisión de piedra. Esta puerta es la prisión en madera. Estos carceleros son la prisión en carne y hueso. La prisión es una especie de ser horrible y entero, indivisible, mitad hombre, mitad edificio. Soy su presa, ella me cobija, me abraza, con todos sus pliegues, me encierra en sus murallas de granito, me encadena bajo sus cerraduras de hierro, me vigila con sus ojos de carcelero. ¡Ah! Miserable, ¿qué será de mí? ¿Qué harán conmigo? Qué grandioso es Víctor Hugo aquí. No sé si se fijan. Aquí el protagonista y el que relata todo esto en primera persona es muy agudo. Es filosóficamente muy agudo porque no es solamente una prisión de piedra y madera, sino que también es humana. Es un conjunto. Estar aprisionado es estar aprisionado por la piedra, por la madera y por la mano del hombre. Brillante. Los expertos dicen que esta novela es clave para el desarrollo del romanticismo francés, ya que con ella el autor apela a despertar un sentimiento en las personas que venza a la fría e inflexible razón. En este caso,
El cumplir la ley sería la razón. Pero aplicar criterio y pensar en que son seres humanos los que están siendo ajusticiados es apelar a lo irracional. Además, Víctor Hugo busca dejar de lado lo colectivo, porque las leyes están hechas para un conjunto de personas, se aplican a un grupo. Y lo que hace el autor es individualizar la aplicación de esa ley. Es decir, pone al individuo como centro. Ya no es un individuo entre tantos, sino que es uno, lo individualiza. Y el resaltar al individuo como unidad y también apelar a esa irracionalidad es y son las características básicas del romanticismo. Características que tú las puedes notar nada más iniciar la novela, porque tiene uno de mis inicios favoritos de la literatura. Es muy bueno, te golpea inmediatamente. Se los leo enseguida, me encanta el inicio de este libro. Lo tengo todo doblado. Nunca había maltratado tanto un libro para leerlo. Condenado a muerte. Hace 5 semanas que vivo con este pensamiento, siempre a solas con él, paralizado siempre por su presencia, encorvado siempre bajo su peso. En otra época, pues me parece que han pasado años, más que semanas, yo era un hombre como cualquier otro hombre. Cada día, cada hora, cada minuto tenía su propio sentido. Mi mente, joven y rica, estaba llena de fantasías. Se entretenía presentándomelas una tras otras, sin orden ni objetivo, bordando con arabescos inextinguibles el tejido tosco y ligero de la vida. Este precioso inicio es grandioso. El grito, la exclamación de condenado a muerte es brutal, es brutal. Y lo mejor de esto, le pegué a la cámara, lo mejor de esto es que no solamente se le condena a muerte, como dice aquí, sino que vive con eso. Hace 5 semanas que vivo con este pensamiento. Lo mortifica, siempre a solas con él, paralizado siempre por su presencia. Miren lo que hace, es un pensamiento, todavía él no ha muerto, pero la espera lo está aniquilando mentalmente. Paralizado siempre por encorvado siempre bajo su peso. Lo está acabando, lo está acabando. Estas 3 líneas son maravillosas, porque te está diciendo que no solamente vas a matar a una persona, sino que la estás torturando, la estás haciendo sufrir en su mente. Aquí deja claro que ser condenado a muerte no es solo morir y ya, sino que es un proceso que para el condenado es eterno, donde sufre, no solo físicamente, sino también, como les decía, mentalmente. Su cárcel, entonces, no es solo física, es también mental. Y es tal vez una de las peores torturas que se le puede hacer a un ser humano. Leamos otro poquito. Ahora estoy preso. Mi cuerpo está encadenado dentro de un calabozo. Mi mente está en prisión dentro de una idea. Qué maravilloso, perdón, pero qué maravilloso. Mi mente está en prisión dentro de una idea. Qué grande este escritor. Ya, ok. Una idea horrible, sangrienta, implacable. No tengo más que un pensamiento, una convicción, una certidumbre. Condenado a muerte. ¡Qué fuerte! Ahora estoy preso. Mi cuerpo está encadenado dentro de un calabozo. Ok. El encarcelamiento físico. Y ahora va al encarcelamiento mental. Mi mente está en prisión dentro de una idea. Fantástico.
A pesar de que este título hace referencia a que es el último día de un condenado a muerte, en realidad en la novela se narran las últimas 6 semanas de vida del protagonista mientras espera su ejecución. Todo ese tiempo de espera, todo ese sufrimiento, Víctor Hugo quiere que nosotros lo sintamos también. Y lo logra totalmente. Aquí les voy a leer un trocito. Aquí es después del juicio donde lo condenan a muerte y él sale a la calle y alguien grita por ahí, dice: ¡un condenado a muerte! Gritaban los transeúntes corriendo hacia el carruaje. A través de la nube que sentía interpuesta entre las cosas y yo, distinguía 2 jovencitas que me seguían con ojos ávidos. Bueno, dijo la más joven, será dentro de 6 semanas. Y esas son las 6 semanas que el libro describe. Tampoco es una narración exacta del día a día durante esas 6 semanas, sino que se destacan los momentos o los hitos más importantes durante su espera. Hitos no solo de nivel logístico, de traslados y estancia en su celda, sino también mentales, hitos mentales, cosas importantes que pasan por su mente. Porque la forma en que este hombre reflexiona es muy interesante, es filosófica, lo que hace a esta obra acercarse mucho a lo que llegará a ser la novela psicológica. Un ejemplo. ¿Dónde fue que lo...? Acá está. Condenado a muerte. Qué genial Víctor Hugo como repite. Esto es muy importante repetirlo. Porque es impactante. Se le viene a la mente. No lo puede creer este hombre. Condenado a muerte. Pues bien, ¿por qué no? Los hombres, recuerdo haber leído en no sé qué libro, carente por lo demás de interés, los hombres son todos condenados a muerte con sentencias suspendidas indefinidamente. Así pues, ¿qué es lo que tanto ha cambiado en mi situación? Este hombre empieza a reflexionar y empieza a tratar de buscar argumentos en su mente para poder aceptar esta sentencia. Y se dice a sí mismo, todos los hombres estamos condenados a muerte porque todos vamos a morir en algún momento. ¿Qué más da? Yo voy a morir un poco antes solamente. Intenta conformarse. Es genial esto porque cuando a un personaje, a un ser humano, le acercan la muerte, empiezan este tipo de reflexiones muy interesantes sobre la vida. Otro. Sigue diciendo, además, ¿qué tiene esta vida para que su pérdida sea tan dolorosa para mí? En verdad, el día oscuro y el pan negro del calabozo, la ración escasa de caldo bebido de la cubeta de los presidiarios, esos maltratos con que me atormentan, a mí, que he recibido una educación refinada, la brutalidad de los carceleros y los cabos de vara, ese no poder contemplar a un solo ser humano que quiera dirigirme unas palabras y a quien yo pueda responderle, ese estremecerme sin cesar por lo que he hecho y por lo que me harán. He aquí, más o menos, los únicos bienes que podrá quitarme el verdugo. Pero ¿qué importa? Esto es horrible. ¿Cómo empieza a reflexionar y empieza a analizar su situación, de que tal vez ser condenado a muerte no debe ser tan trágico porque él no tiene nada más que perder que esta vida miserable que lo están haciendo llevar en este calabozo? Se intenta consolar a sí mismo. Estas reflexiones son constantes a lo largo de la obra, muy, muy interesantes. Víctor Hugo se encargó de no revelar detalles que pudieran identificar y detallar al protagonista de esta historia. Por ejemplo, no le da un rostro con el fin que las personas no empaticen con este personaje. Es decir, que las personas no lleguen a empatizar con un personaje literario. Por eso no le da un rostro. Sino
que las personas empaticen con una persona, con un ser humano condenado a muerte. Este personaje no tiene características propias, sino que tiene características generales de cualquier ser humano. Eso es lo que le interesa a Víctor Hugo. Le interesa individualizar el tormento en un ser humano, pero hábilmente no lo caracteriza. Es una individualización, pero sin caracterización. Es por ello que no sabemos el nombre de este personaje, tampoco vamos a saber el delito que cometió, tampoco vamos a conocer su clase social, aunque por ahí se intuye que tiene una situación acomodada. Pero ese no es el objetivo del autor, ni de nosotros como lectores averiguar quién es este personaje, qué hizo para merecer la pena de muerte. No, eso no importa. Aquí lo que importa es qué siente una persona que está condenada a muerte. Eso es lo que quiere Víctor Hugo, que nosotros nos concentremos en ello. Eso es lo que quiere el autor. Por eso, el protagonista debe ser capaz de representar a cualquiera que esté en esa situación. El autor lo deja claro también en su segundo prefacio. Lo dice clarísimo, lo explica. Dice, me equivoqué, aquí está. Este libro está dirigido a cualquiera que juzgue, y para que el alegato resulte tan extenso como la causa, y por ello, último día a un condenado a muerte, se hizo así. Tuvo que podar por doquier del asunto que trataba lo contingente, lo particular, lo especial, lo relativo, lo modificable, el episodio, la anécdota, el acontecimiento, el nombre propio, y limitarse, sí, hay limitaciones, limitarse a defender la causa de un condenado cualquiera, ejecutado un día cualquiera por un crimen cualquiera. Le costó a Víctor Hugo, tuvo que abstraer, porque no podía darle una cara, un rostro, un nombre, porque las personas estarían pensando, por ejemplo, en el caso de Los Miserables, estarían pensando en un Jean Valjean, y estarían sintiendo pena por un Jean Valjean. Aquí la idea es que sientan pena por un ser humano. Y eso es genial en Víctor Hugo. Bien, es una obra muy breve, que sin el segundo prefacio, que es el más largo, el segundo prefacio, como les decía, está al final, pero si no lo consideramos, la obra tiene en total 112 páginas, pero si consideramos el segundo prefacio, podemos llegar a las 143, lo cual también es poco. A pesar de su brevedad, esta obra está llena de reflexiones muy interesantes sobre la vida, porque no piensas en lo afortunado que eres con tu vida hasta que la muerte te toca la puerta. Y no por una enfermedad, sino por la mano del hombre. Ese desarrollo de un antes y después de la condena, es decir, de los días en que la muerte estaba lejana versus la cercanía que llega de golpe de la muerte, es un contraste que Víctor Hugo logra muy bien. Hace uso de este contraste de una manera muy artística y simbólica. Un ejemplo, por ejemplo, a ver, ¿dónde tengo algo? Frente a mí, aquí está, mira, los pongo un poco en contexto. Está en la audiencia donde le están haciendo un juicio, y aquí lo van a condenar o no a muerte. Este es el inicio del libro. Lo van a condenar o no a muerte. Y él dice, frente a mí, una ventana estaba abierta de par en par. Podía oír risas que venían del muelle de las flores, y al borde de la ventana, una bella plantita amarilla, iluminada por un rayo de sol, jugaba con el viento en una hendidura de piedra. ¿Cómo hubiera podido brotar una idea siniestra entre tantas sensaciones agradables? Inundado como estaba de aire y de sol, me resultó imposible pensar en algo distinto a la libertad. La esperanza vino a reverberar en mí como el día a mi alrededor. Y confiado, esperé mi sentencia como se espera la liberación y la vida.
Esto es maravilloso porque Víctor Hugo hace una especie de metáfora de la libertad y la esperanza a través de esta plantita amarilla iluminada por un rayo de sol que este ser humano que está a punto de ser condenado a muerte está mirando desde una ventana. Es un día hermoso, es un día espléndido, lo puede apreciar por la ventana que está cerca de él. Y él dice, pero si es un día tan bello, ¿cómo es posible que alguien pueda sentenciar a un ser humano a dejar de existir? El contraste entre la oscuridad de la sentencia versus la luminosidad de este día tan brillante, este día que ejemplifica la vida. Fuera de la ventana hay una vida hermosa, pero está a punto de perder la suya. Es muy fuerte, psicológicamente muy fuerte. ¿Acaso una sentencia de muerte no se ha pronunciado siempre a medianoche, bajo la luz de las antorchas, en una sala sombría y negra, en noches frías de lluvia y de invierno? Pero durante el mes de agosto, a las 8 de la mañana, en un día tan bello, con unos jurados tan buenos. ¡Imposible! Y mis ojos volvían a fijarse en la bella flor amarilla iluminada por el sol. Él asocia a que los jurados sentencian a muerte en días oscuros, noches frías, de lluvia, de invierno. Este día hermoso, lleno de vida, no debería motivar a nadie a sentenciar a muerte a otro ser humano. Es fuerte esto. Por eso me gusta. Ok, bueno, antes de despedirme de esta reseña, les voy a decir el traductor de esta edición de Austral. Me gustó mucho la traducción. El traductor es Juan Gabriel Vázquez y es una traducción del año 2016. Les dejo ese dato por si están buscando alguna traducción interesante. A pesar de que este libro es muy pequeño y muy económico, es muy buena la traducción. Bien, espero que les haya gustado esta reseña. Me pueden ayudar suscribiéndose al canal, dejando un comentario o compartiendo este video con otras personas que les pueda gustar este libro. Ok, nos vemos la próxima semana.